Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos ya a la última clase de la materia de contabilidad de costos que corresponde a la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Y vamos a empezar por abordar nuestra séptima unidad ya, la cual lleva por título Costos de Productos Conjuntos. Y que realmente este tema de producción conjunta es muy simple, es muy sencillo. ¿Qué es la producción conjunta? Pues son todos aquellos productos que fabrica una empresa, como en el ejemplo de la imagen. Aquí tenemos algunos de los productos de Bimbo. Y entonces todos estos productos conforman o son parte de la producción conjunta de la empresa. Ahora bien, tenemos el producto principal o mejor llamado como coproducto. ¿Cuál es? Pues el que más vende la empresa, el que le da imagen y reconocimiento ante sus consumidores. Entonces, evidentemente que en el caso de Bimbo, ¿verdad? Es el pan blanco. Entonces, a este le vamos a llamar producto principal o coproducto. ¿Y cuáles son los subproductos? Pues son todos aquellos, ¿verdad? Que vienen a sumar eh, ventas a la empresa, vienen a sumarle parte de utilidades. Son productos que se venden menos en el mercado, sí forman parte de la imagen de la compañía, ¿verdad? Pero como tal no son el producto principal. Entonces, estos subproductos, ¿verdad? Son todos los demás productos que vende en este caso la compañía Bimbo. Entonces, en este sentido, nosotros más adelante vamos a ver precisamente qué es el punto de separación. Hablando en este sentido, imaginemos que esta empresa prepara una masa base, una masa madre, para elaborar todos los tipos de panes que tenga. Ujú. En un ejemplo hipotético. Entonces, llega un punto donde precisamente va a separar la masa para el pan blanco, para el pan artesano, para los bollos, para los hot dogs. Ese es el punto de separación de la materia prima que lleva un fin distinto, es decir, el objetivo, la finalidad es producir distintos tipos de productos, ¿verdad? Aunque toda la línea está enfocado en el pan, distintos tipos de panes. En este sentido, ¿verdad? Aquí podemos dar distintos ejemplos de coproductos y subproductos. Por ejemplo, si habláramos de Coca-Cola, el coproducto, pues como tal es la Coca-Cola, ¿verdad? Y el subproducto sería la Fanta. Ujú. Hablando, por ejemplo, de Pepsi, el coproducto como tal sería Pepsi y el subproducto sería sangría. Si habláramos, por ejemplo, de la costeña, su coproducto principal son los chiles y el subproducto los frijoles que ahora ya vende bastante. Si habláramos, por ejemplo, de Nescafé, el coproducto es como tal el Nescafé y el subproducto Coffee Mate. Y así, ¿verdad? No terminaríamos de dar ejemplos de coproductos y subproductos. Pero, ¿verdad? Vamos a dar todavía un ejemplo, ¿sale? Aquí tenemos una imagen donde observamos un pedazo de madera y acerrín. Entonces, ¿verdad? El coproducto es la madera y el subproducto es el acerrín, ¿sale? Aquí también tenemos otro ejemplo, tenemos ahí unos pollos. Entonces, hablando del pollo, para mí, ¿verdad? Desde mi perspectiva, el coproducto o las piezas principales, lo que más se vende del pollo, es la pechuga, las piernas y los muslos, ¿vale? Todo lo demás para mí serían subproductos, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver todavía a más detalle. Recordemos algo, los subproductos son importantes para las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad? Vienen a sumarle poquito, pero vienen a sumar parte de las utilidades, mientras que los coproductos, pues son aquellos que generan mayor cantidad de ingresos a la compañía, ¿vale? Pero, ¿verdad? En sumatoria total, pues todos vienen a aportarle utilidades a la empresa. Aquí también tenemos otro ejemplo de, tenemos una vaca. Ujú.
Sabes perfectamente que es uno de los animales de los cuales, ¿verdad? Se aprovecha todo, todo se aprovecha de la vaca, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Pudiéramos catalogar como un coproducto su carne y como un subproducto todo lo demás que nos proporciona la vaca, como su piel, ¿verdad? Como sus huesos, todo lo demás que aporta la vaca serían subproductos. Pero vamos todavía a ver con mayor detalle precisamente el ejemplo de el pollo. Aquí tenemos el caso de una empresa que se dedica a, eh, como tal, los matan, ¿verdad? Y después los destazan. Estamos hablando particularmente de Bachoco, ¿sale? Entonces, aquí podemos observar que esta empresa, dentro de sus procesos, primero está, obviamente, ¿verdad? Matar al pollo, limpiarlo, quitarle las plumas, seleccionar el tamaño del pollo, porque de repente llegan unos pollos muy chiquitos o al revés, llegan unos muy, muy grandes, entonces sí los clasifican por tamaños. Después, ¿verdad? Ya van separando las piezas y finalmente las van colocando en unas charolitas para poder emplayar. ¿Sale? Hablando de esta empresa, Bachoco, aquí tenemos que todo este proceso, todos estos procesos suman, ¿verdad? 32 pesos son sus costos conjuntos. Ujú. Y aquí tenemos marcados precisamente con un triángulo los coproductos y con, pues, un círculo, ¿verdad? Los subproductos. Entonces, vamos a ver dentro de este proceso que tenemos la pechuga es catalogado como un coproducto, o sea, como algo principal, igual que los muslos, las piernas. Yo pensé que las alas no, pero bueno, el guacal y la rabadilla, pues pensé también que la cabeza y el pescuezo no, pero sí, porque los pescuecitos se venden mucho en las rosticerías, entonces sí tiene que ser un coproducto. A partir de ahí, ¿verdad? Prácticamente las vísceras o el resto son subproductos y que estamos hablando de los hígados y las mollejas, estamos hablando de las patitas, las vísceras, la sangre y las plumas. Entonces, realmente también del pollo podemos ver que se aprovecha todo, ¿cierto? Absolutamente todo se aprovecha del pollo. Entonces, en este sencillo diagrama podemos observar que efectivamente, ¿cierto? O en este sencillo proceso podemos observar que todo le suma utilidades o ganancias a la empresa. Y es muy importante que la empresa catalogue sus coproductos y subproductos para que a partir de aquí ellos puedan calcular el precio de venta y, por supuesto, sus utilidades. A continuación, como tema, costo ecológico. ¿Y qué es el costo ecológico? Son aquellos costos relacionados con la función de eliminar los efectos contaminantes por gases, humo y ruido dentro de las empresas. Y es que actualmente, ¿verdad? Las empresas están preocupadas por lo que está ocurriendo a nivel mundial con el cambio climático. Es algo que muchas empresas ya lo están vislumbrando, porque, ¿verdad? De repente con estos climas que tenemos, mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, ¿verdad? Sin lugar a dudas que también a las empresas les afecta. Entonces, hoy en día, tanto el gobierno federal como el sector privado, ¿verdad? Están tratando de sumar esfuerzos para que ese cambio climático, ¿verdad? Tenga el menor impacto. Por eso es que las empresas hoy en día se han prolongado mucho a ser empresas verdes, ¿sí? A utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, productos biodegradables o productos reciclables. Todas las empresas están preocupadas, por eso es que lo hacen. Por ejemplo, estaba viendo una botella de Ciel, si no mal recuerdo, del agua Ciel, que anunciaban que es una botella hecha de pasto.
o sea, ya no es una botella reciclada, ya no es una botella de plástico, es hecha de pasto, por lo tanto, pues es todavía más ecológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no están utilizando PET ni reutilizando PET. Entonces, es muy importante que las empresas se pronuncien en favor de, porque cuidar a nuestro planeta, ¿verdad? Y salvaguardar la, la, eh, eh, la seguridad de todos los que vivimos dentro de él es parteaguas para poder vivir en armonía. Entonces, en este sentido, podemos ver que han existido distintas estrategias que han aplicado, por ejemplo, aquí ya en México las bolsas de plástico, recordarán ustedes que hace algunos años, ¿verdad?, entró la ley y las empresas ya no pueden ni fabricarlas ni utilizarlas. Les dio ahí un periodo de 2, 3 años para que pudieran quitarlas y ya ahora vemos, ¿verdad?, bolsas de plástico reciclables. También, por ejemplo, yo veía que hay empresas que de repente dicen, bueno, pues vamos a quitar el papel. Esto lo vi ahí en Grupo Televisa, que en algún momento dijo, somos una empresa verde y por lo tanto tenemos que ayudar al planeta y ya no vamos a consumir papel dentro de la empresa. Entonces quitaron el uso del papel bond, y pues evidentemente que esto representa, ¿verdad? Una disminución de un costo, pero indistintamente de la disminución de costos para la empresa, porque aparte de ya no comprar papel bond, tintas, impresoras, toners, mantenimiento, la luz, ¿verdad? Nos dijeron, pues todos tienen laptop, pueden utilizar su laptop, debemos de aprender a trabajar en línea porque tenemos internet y tenemos equipo. Entonces, en este sentido, pues sí, cuánto dinero se está ahorrando la empresa y cuánto papel dejó de comprar. Podemos ver que también las empresas aplican distintas estrategias. Por ejemplo, el otro día me tocó ver en Walmart que tenía ahí un recuadro donde decía que habían cambiado las llaves por llaves ahorradoras. O sea, que ya le abres a la llave para enjuagarte las manos, ¿verdad? Y sale menor cantidad de agua ahora con esta carencia de agua que también hay. Por ejemplo, Bimbo tiene también ahí un plan muy interesante que se llama gota a gota, que significa ahorrar agua, pero para los cultivos ya no es regar o dispersar el agua por donde sea, sino que tiene un hoyito específicamente donde está la mata de cada planta y ahí va a gotear la cantidad exacta que necesita la planta. Entonces, se ahorra muchísima agua y nos está enseñando Bimbo una nueva forma de cultivar. Walmart también tiene ahí un plan interesante en la cual lleva a sus trabajadores a sembrar un árbol y cada mes los lleva nuevamente a que vean cómo va creciendo ese árbol, a cuidarlo. Entonces, pues es importante cuidar todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque, ¿verdad? Pues la carencia de agua hoy en día ya se ha incrementado mucho. Entonces, por supuesto que este es un costo ecológico que están pagando también las empresas, tanto nosotros como ciudadanos, tanto, ¿verdad? Las empresas también lo sufren porque tienen menor cantidad de agua. Aquí vamos a ver, chicos, una noticia precisamente de la empresa Nestlé, que nos habla acerca de un mundo ya un poquito más sostenible, algo que hace años no se veía en la cual las empresas, ¿verdad? Pues no invertían, pero ahora ya vemos que sí. Vemos que aquí dicen, aceleramos la transición energética a través de las empresas. Entonces, y aquí precisamente ellos nos están hablando acerca de todo ese impacto que hay dentro de la empresa. Entonces, súper interesante todo lo que esta compañía está aplicando, porque, ¿verdad? Nos habla acerca de fomentar no solo la cultura del reciclaje, sino, ¿verdad? Fomentar un mundo más sostenible. Entonces, yo creo que todos debemos de sumar, todos debemos de cuidar el medio ambiente.
A continuación, como título 7.3, costeo de productos conjuntos. ¿Y qué es el costeo de productos conjuntos? Bueno, pues es el hecho, ¿verdad?, de poder hasta un punto utilizar la materia prima para producir diferentes productos ya en un producto terminado. Ujú. Entonces, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, aquí la materia prima, estamos hablando de el petróleo, ujú, particularmente la extracción de petróleo. Y a partir de la extracción precisamente de este, es que se obtuvieron 820 galones, ¿no? Entonces, en todo este proceso, hasta aquí, fue la extracción y llega al punto de separación. Se va a dividir en tres. Ujú. Se va a utilizar para fabricar gasolina, gas e hidrógeno. ¿No? Entonces, en este sentido, podemos observar que de gasolina se van a sacar 280 galones, de gas 340 y de hidrógeno 200. Si nosotros hacemos la suma de 280 más 340 más 200 nos dan los 820 galones. Entonces, podemos ver cómo hasta aquí fue un proceso de producción y a partir de aquí, ¿verdad? Estos 280 galones se van a un proceso para la gasolina. Estos 340 se van a otro departamento para producir gas. Y estos 200 galones se irán al cuarto departamento para producir o elaborar hidrógeno. Ujú. Entonces, el costo conjunto de extracción de este proceso de la extracción de petróleo fue de 164,000 pesos, conjunto de todos estos galones. ¿No? Pero nosotros tenemos que subdividir, ¿cierto? Para poder cargarle a cada producto su costo. Entonces, de 280 galones, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pues simple, 56,000 pesos. De 300 galones, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponde? Pues 68,000 pesos. Y de 200 galones, 40,000. Si sumamos todo esto, nos va a dar un costo de la producción conjunta de 164,000 pesos. Ahora bien, después de este proceso de el costo de extracción conjunta, nosotros mandamos, habíamos dicho que a cada uno de sus departamentos, ¿verdad? Este número de galones, ¿cierto? Entonces, ¿verdad? ¿Cuánto costó terminar de producir la gasolina? ¿Cuánto nos costó procesar 280 galones de gasolina? ¿Hubo un proceso adicional? Sí, porque hasta aquí nada más había llegado en su estado natural. Ujú. Entonces, ¿verdad? El costo total de estos tres fue de 115,000. Si nosotros lo prorrateamos, ¿verdad? Por 280 galones son 50,000, por 340 galones 30,000. Y lo que me costó terminar de producir la hidrocina fueron 35,000. Si sumamos todo, nos da los 115,000 pesos. En total, ¿cuál es mi costo total, tanto del primer proceso como del segundo? Entonces, vamos a sumar 56 más 50 y nos da 106. 68 más 30 y nos da 98. 40 más 35 y nos da 75. Como podemos ver en este costeo de productos conjuntos, es relativamente sencillo. Yo les voy a mostrar tres métodos para el costeo de productos conjuntos. Y precisamente vamos a empezar con el primer método, pero vamos a leer algunos datos que son interesantes. ¿Vale? Dice, Refinerías Dior produce gasolina e hidrógeno a partir de la refinación de petróleo crudo. La refinación inicial de 820 galones empezó en el departamento 1. En este punto de separación surgieron tres productos parcialmente terminados. Luego cada producto se envió a los siguientes departamentos para complementar su procesamiento. Entonces tenemos, ¿verdad? Que aquí se mandó al departamento 1, al departamento 2, perdón, la gasolina con 280 galones, al tercero la gas con 340 galones, al cuarto la hidrocina con 200 galones. En total nos dan los 820 galones. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿verdad? Nosotros ya podemos empezar a generar nuestra información. Y precisamente vamos a abordar nuestro primer tema, que es precisamente el método de las unidades producidas. ¿Vale?
Hasta aquí ya habíamos quedado en este proceso. Entonces nos dice que ahora el segundo proceso es la asignación de costos conjuntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir la producción por producto, esta, entre el total de productos conjuntos, que es este, por el costo conjunto. Entonces, vamos nosotros a ver, voy a extender un poquito la imagen para que recordemos que nuestro costo conjunto era de 164,000 pesos. Voy a reducir. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Ya tenemos nosotros aquí la producción por producto, que son estas cantidades. Ya tenemos nosotros nuestro total de productos conjuntos. Entonces, vamos a hacer la gasolina. ¿Cuál es la producción por producto? 280,000 entre el total, 820,000 entre 820,000 por el total del costo conjunto que ya habíamos visto que eran 164,000. Vamos a realizar la operación y nos va a dar 56,000 pesos. Para el caso del gas, tenemos una producción por producto de 340,000, un costo conjunto de 820,000 por 164,000 pesos, que era el costo conjunto de todos, y nos da 68,000 pesos. Para el caso de la hidrocina, tenemos una producción por producto de 200,000 entre el total de productos conjuntos, que eran 820,000, por el costo conjunto, que eran 164,000, y nos da 40,000. Si nosotros sumamos todo, nos va a dar lo mismo, ¿sale? El costo conjunto, 164,000 pesos. Entonces nosotros aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Después, nuestro tercer paso, los costos totales en la elaboración de un producto se calculan de la siguiente manera. Aquí tenemos en la primera columna el producto, en la segunda el costo conjunto asignado del departamento 1. ¿Qué es este? Esta información de acá la traspolamos acá. El costo de procesamiento adicional. Este dato también ya lo teníamos aquí, ¿vale? El costo de procesamiento adicional es esto, lo que está en rosita. Entonces, para la gasolina 50, para el gas 30 y para la hidrocina 35, que son estos datos. Y en la sumatoria nos da 115, que era lo que veníamos arrastrando, ¿vale? Ahora, si nosotros sumamos de forma vertical, 56 más 50 nos da 106, 68 más 30 nos da 98, 40 más 35 nos da 75, 164 más 115 nos da 279. Y entonces, ¿verdad? Estamos cuadrando contra nuestros costos totales y está correcto nuestro ejercicio. A continuación, también tenemos un costeo de productos conjuntos, pero basado en el método del valor del mercado en el punto de separación. ¿Qué es esto? Es el precio de venta de los productos y se determina a partir de los costos de fabricación, y los costos conjuntos se asignan con base en el valor del mercado. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto y nos dice, vamos a calcular el valor de mercado de cada producto conjunto en el punto de separación. Entonces, ya hemos dicho cuántas unidades teníamos de cada uno. Y después tenemos en nuestra siguiente columna el valor unitario de mercado en cada producto en el punto precisamente de separación, que este es un dato que nosotros aquí estamos dando. Y por lo tanto, ¿verdad? Para sacar nosotros el valor total de mercado en cada producto en el punto de separación, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Entonces, nosotros al multiplicar vamos a hacer la operación 280,000 por punto 80 y nos da 224,000. Después vamos a multiplicar 34 por 0,70 y nos da 238,000. Aquí lo voy a colocar por esto, ay, por esto, por esto, y no, es igual.
y 200,000 por punto 95 nos da 190. Hacemos la sumatoria y nos da 652. Por último, vamos a determinar el valor del costo conjunto que va a asignarse a cada producto y para esto nosotros ya tenemos aquí la fórmula. Dice el valor total de mercado de cada producto, que son estos. Tenemos acá. Los vamos a colocar, yo creo que en un colorcito para poder identificarlos, en un colorcito azulito, que es este. Entre el total, entre el valor total de mercado de todos los productos. Entonces, el valor total es la sumatoria que nos dio los 652,000 pesos. Lo voy a colocar en morado. Aquí está, entre esos 652,000 por el total de los costos conjuntos que nosotros ya lo veíamos, ya lo veníamos arrastrando, ¿vale? Entonces, hacemos la operación y nos va a dar 56,000 para la gasolina, 59,000 para el gas y 47,000 para la hidrocina. Si nosotros lo sumamos, nuevamente estamos cuadrando por los 164,000 pesos que nosotros veníamos aquí arrastrando de nuestro costo conjunto. Por lo tanto, ahora está bien calculado. Ahora, aquí nos dice también que obtiene el costo total de fabricación. Entonces vamos a sumar, ¿verdad? El costo conjunto de el primer departamento más el costo de procesamiento adicional de los departamentos 2, 3 y 4. Ujú. O sea, después del punto de separación, ¿cierto? Entonces, al sumarlo, 56 más 50 nos da 106, 59 más 30 nos da 89, 47 más 35 nos da 82, 164 más 115 nos da 279, que son estos 279, que realmente es la suma de estos dos, ¿vale? Entonces, está cuadrado. El último método que nosotros tenemos es el método neto del valor realizable. Este método nos muestra cualquier costo de procesamiento adicional estimado y de venta se deduce del valor de venta final en un intento por estimar un valor de mercado meramente hipotético en el punto de separación. Entonces tenemos en la primera columna la gasolina, la gas, la hidrocina, las unidades producidas, que nosotros ya sabemos cuántos galones corresponde a cada uno, el valor de mercado por unidad, que este es un dato que nosotros le proporcionamos, y por lo tanto nosotros vamos a hacer la operación que aquí corresponde. 280,000 por 100 por 1.15 es igual a 322,000 pesos. Y después nos dice que el procesamiento adicional y gastos de venta. Entonces me voy a traer la imagen para que podamos ir viendo en qué parte estamos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, hablando de la gasolina, tenemos que, para terminar de producir la gasolina, tenemos un costo de producción de 50,000 pesos, que es este, ¿vale? En el caso del gas tenemos 30,000 y en el caso de la hidrocina tenemos 35,000 pesos. ¿Sí? Aquí los gastos de venta es un dato que nosotros le estamos proporcionando para finalmente poder sacar el valor de mercado total hipotético de cada producto conjunto. Es meramente un dato, pues, hipotético, ¿vale? Porque como tal, ¿verdad? Pues no existe. Voy a reducir la imagen. Y entonces tenemos la asignación de los costos conjuntos que daría de la siguiente forma, ¿vale? Nos dice la fórmula valor hipotético total. Ujú. ¿Cuál es el valor hipotético total? En este caso, en el caso del primero, son los 268,000 pesos que tenemos acá. Los voy a poner moradito para que usted los pueda identificar. ¿Mm? El costo conjunto, que son los 817,000 pesos, que los voy a colocar ahorita en verde. Acá están estos acá abajo.
por el costo conjunto, que son los 164,000. Al hacer la operación nos va a dar por la gasolina 53,000, por el gas 62, por la hidrocina 48. En la suma nos da los 164,000 pesos del costo conjunto, o sea que 4. Y por último, ¿verdad? Si nosotros queremos obtener el costo total de fabricación, pues vamos a sumar los dos, ¿cierto? Tanto el costo de procesamiento adicional como el costo conjunto asignado. O sea, vamos a sumar los dos. Y entonces, ¿verdad? Efectivamente nos da la gasolina 53 más 50, 103, 62 más 30, 92, 48 más 35, 83. Y en total nos sigue cuadrando 279,000 pesos. En el caso de la hidrocina, ¿verdad? Tenemos un procesamiento adicional de 35,000 pesos y un costo conjunto de 40. Ya vio cómo se movieron un poco los datos, pero sigue cuadrando. Por lo tanto, el cálculo de nuestro costo conjunto es correcto. ¿Por qué? Porque está basado en el precio de mercado de cada producto. Por eso es que tuvo ahí una variabilidad. Hemos terminado nuestra séptima unidad. Vamos a abordar ahora nuestra octava unidad, que lleva por título precisamente costos estándar. Y vamos a comenzar con nuestro primer concepto, que precisamente, ¿qué es un costo estándar? Y fíjese, en este sentido, dentro de la contabilidad de costos, aplicamos distintas técnicas. ¿Verdad? Esta técnica, ¿verdad?, se ubica en las etapas de planeación, control, coordinación y control del proceso administrativo. Un estándar, ¿verdad?, se define como ah, una referencia, ¿verdad? La cual nos indica, pues, este es el mínimo y este es el máximo, ¿vale? De cantidades, ¿verdad? En este caso de costos en los cuales tú puedes incurrir, ¿vale? Por lo tanto, ¿verdad? Un estándar es una medida bajo la cual un producto o la operación de un proceso debe realizarse. Ujú. ¿Para qué? Para poder realizarlo con la mayor eficiencia. Entonces, es importante respetar estas medidas. Los costos estándar son costos predeterminados. ¿Por qué? Porque ya previamente nosotros los calculamos, ¿sí? Y nos indican lo que, según la empresa, debe costar un producto. En el caso, ¿verdad? O bien, si no el costo de un producto, la operación de un proceso durante un periodo de costos. Recuerden que durante el proceso de producción nosotros tenemos distintos gastos o costos en los cuales incurrimos, pero precisamente los costos estándar nos marcan, ¿verdad? Esa medida, esas medidas que nosotros debemos de respetar. Y aquí, hablando de costos estándar, tenemos la materia prima, ¿cierto? Todos los insumos para poder elaborar nuestro producto. El estándar de cantidad. Hablando de las materias primas, hacemos alusión a la cantidad necesaria que requiere una empresa para producir o elaborar un producto. Esto se calcula principalmente a través de estudios de ingeniería en la producción, tomando en cuenta el tipo de material, su calidad y su rendimiento. Es muy importante fijar el consumo estándar unitario de materia prima para cada unidad terminada, para a partir de ahí, ¿verdad?, poder calcular la producción, no sé, de una semana, de un mes, de un turno, ¿vale?, de producción. Entonces, por eso es que el estándar de cantidad unitario es base. Después tenemos el estándar de precio. Nosotros debemos de manejar estándares de precio, el mínimo y el máximo, ¿sí?, para poder adquirir la materia prima, siempre tratando de respetar ese mínimo y ese máximo. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario, ¿verdad? No podríamos respetar nuestro precio de venta ante un mercado donde está inundado de competidores. Entonces, por eso son importantes tanto respetar los estándares de materia prima para que nuestro producto siempre cumpla con los estándares de calidad y, por supuesto, ¿verdad?, poder ser competitivos, respetar nuestros precios en el mercado.
Vamos a hablar también de algo importante que es la mano de obra directa. Y aquí hacemos alusión al estándar de cantidad. El estándar de la mano de obra se determina por la cantidad de horas hombre de mano de obra directa que se utiliza, ¿verdad?, para poder transformar o para poder elaborar un producto. Entonces, en este sentido, la verdad es que los obreros son parte vital o esencial para poder procesar. Existe desde hace mucho tiempo que Frederick Taylor aportó precisamente el estudio de tiempos y movimientos, en el cual, ¿verdad? Él empezó a valorar que es importante enseñarle al trabajador a hacer sus tareas, ¿verdad? Hacerlo de una forma coordinada y ordenada para aprovechar al máximo su jornada laboral. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de una jornada de 8 horas y que el trabajador no tenga tiempo muerto o tiempo ocioso. En este sentido de la mano de obra, vamos a hablar también del estándar de precio, que realmente es lo que se le paga de salario al obrero, ¿sí?, por haber participado en el proceso de producción. Entonces, las áreas de costo previamente ya tienen calculado para, por ejemplo, la producción de un mes de pan Bimbo. Ellos ya saben cuántos obreros se van a ocupar, cuántas horas de trabajo les va a llevar. Ellos previamente ya tienen todo estandarizado. Entonces, es importante el análisis de costos porque a partir de aquí, ¿verdad? Nosotros podemos calcular la producción de un mes, pero lo más importante, ¿verdad? Poder determinar cuánto va a percibir la empresa de utilidades. Nosotros tenemos aquí los cargos indirectos. Estos cargos indirectos que, como sabemos, son el tercer elemento de producción, ¿vale? Que prácticamente, ¿verdad?, no pueden ser aplicados de forma precisa a una unidad transformada. Recordemos que estos cargos indirectos pueden ser la materia prima precisamente indirecta, aquello que se utiliza para terminar de procesar el producto, pero no es una materia prima que como tal lo lleve el producto. Hablando del pan Bimbo, la materia prima directa sería la harina, la leche, los huevos, la mantequilla. Y la materia prima indirecta sería tal vez la envoltura y el embalaje. La mano de obra indirecta, ya hemos platicado, por ejemplo, puede ser un gerente, un supervisor del área de producción, erogaciones fabriles, depreciaciones del equipo, ¿vale? Y estos cargos indirectos también pueden ser tanto fijos como variables. Vamos a analizar ahora la variación en mano de obra directa. ¿Sí? ¿De qué tiende o por qué tiende a variar esta? Bueno, por la cantidad, ¿cierto? Por la eficiencia que aplique un obrero u otro. Pero precisamente el área de costos trata de mitigar esto y por eso ya tienen previamente estandarizado cuántos productos debe de producir un trabajador como mínimo y como máximo. Y la variación precisamente también en el precio. Entonces, hablando de la variación en cantidad, está directamente relacionada con la eficiencia del trabajador. Podemos colocar a dos trabajadores a coser 100 playeras y es probable, ¿verdad?, que uno de ellos sí cosa en un turno de 8 horas, las 100, y probablemente, ¿verdad?, otro trabajador, no, imaginemos que nos cose 80, ¿sale? Entonces, aquí está directamente relacionado con el número de horas, ¿verdad? Qué tan rápido, qué tan diestros para poder realizar esa tarea, ese trabajador, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir esto, la variación en cantidad o en eficiencia? Y aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que usted lo alcance a ver. Y tenemos precisamente que el total de horas hombre que se debió de haber empleado, 8 horas, menos el total de horas hombre realmente empleadas, imaginemos 10, por el costo hora hombre estándar de mano
de obra directa. Imaginemos que por cada hora le pagamos 20 pesos. Y la variación en el precio representa la diferencia entre el costo hora hombre estándar y el costo hora hombre real. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí en nuestra fórmula, costo hora hombre estándar, lo que ya tenemos establecido, cuánto se tiene que pagar por un turno de 8 horas, menos el costo hora hombre real. A lo mejor este trabajador, ¿verdad? Se llevó más horas por el número de horas del hombre realmente empleadas. De esta forma, nosotros podemos calcular tanto las variaciones en eficiencia como las variaciones en precio para poder pagarle al trabajador el salario que le corresponde. Y aquí precisamente nosotros tenemos un ejemplo. Un obrero de nivel 20 produjo 300, 500 piezas de calcetines, ¿vale? El estándar para producir estas piezas era de 7 horas. ¿Sí? El hombre estándar en total, ¿verdad? Entonces, si produjo 315 piezas de calcetines por 7 horas, pues serán 2.505 horas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el costo hora hombre estándar? ¿Cuánto se le paga por hora? 2.10. Por estas 2.205 horas que él trabajó, pues él recibirá, ¿verdad? Simple y sencillamente 4.630.50. Ahora, ¿cuál es la información real? Acá. ¿Realmente cuántas horas utilizó? 2.170 horas. ¿Sí? Si se le pagó a 2.12, ¿sí? Porque este era el estándar. Ujú. Acá el salario es de 2.12 y él utilizó 2.170 horas, no 2.205, ¿sale? Pues lo vamos a multiplicar y nos va a dar 4.600.40, ¿sale? Entonces ahora vamos a compararlo. Vamos a comparar nuestro costo estándar contra nuestro costo real. Y nuestro costo estándar nos maneja 4.630. Ese era el estándar. Y el real 4.600. Tenemos una variabilidad, por lo tanto, nosotros de 30.10. Entonces, el real, ¿verdad? Salió un poco más bajo. Por lo tanto, ¿verdad? Nuestro costo es a favor de la empresa. Como podemos observar en este análisis, ¿verdad? Fue muy simple poder calcular si el obrero cumplió con lo que ya estaba previamente estandarizado, analizado o estudiado. Aquí tenemos otra forma también de poder calcularlo y comprobar. El estándar nos maneja 2.205 horas, el real 2.170. La diferencia entre estos son 35 horas a 2.10 nos da 73.50. ¿Sí? Ese es en cantidad. En precio, el estándar en precio era de 2.10, ¿cierto? Y el real de 2.12. Si nosotros hacemos la resta, nos da 0.02. En 2.170 horas nos da 43.40. Esto, ¿verdad? Menos los 73 pesos y entonces nos va a arrojar 30 días. Lo mismo que tenemos nosotros aquí arriba. Por lo tanto, pues ha cuadrado perfectamente nuestro ejercicio. A continuación, como título, Mecánica contable en el sistema de costos estándar. Como ya sabemos, la cuenta de producción en proceso registra los 3 elementos del costo de producción y esta misma cuenta la empleamos en el sistema de costos estándar con coste observante bajo 2 procedimientos. Aquí tenemos nuestro esquema de mayor con precisamente el concepto de producción en proceso. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros cargamos de los elementos del costo de producción a costos reales, a costos reales. ¿Sí? Aquí lo vamos a colocar en rojito.
¿Y cuándo es que nosotros vamos a abonar? ¿Mm? ¿O cuándo es que nosotros, sí, cuándo es que nosotros vamos a abonar? Cuando la producción ya esté terminada. Y también nosotros vamos a abonar cuando el inventario final de producción en proceso esté evaluado a costos estándar. ¿Vale? Entonces, después tenemos el segundo procedimiento igual, que nos dice que nosotros vamos a cargar los tres elementos del costo de producción a costos estándar y vamos a abonar cuando la producción esté terminada, evaluada a costos estándar. Y también vamos a abonar cuando el inventario final de producción en proceso esté evaluado a costos estándar. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? La mecánica contable en el sistema de costos estándar es bastante similar. Vamos a abordar ya nuestra novena unidad, la cual también está un poco pequeñita. Lleva por título costeo directo o costos directos. Y como parte de nuestro primer tema, 9.1, costeo directo. Y este es un método que la contabilidad de costos se basa precisamente pues en el análisis del comportamiento de los costos de producción y operación. ¿Para qué? Para clasificarlos en costos fijos y costos variables. Ujú. ¿Con qué objetivo? De proporcionar información suficiente y relevante al área directiva de la empresa para poder, ¿verdad? Poder tomar decisiones a nivel estratégico, ¿vale? Entonces, voy a hacer un poquito más para acá el título y voy a ampliar un poco más el proceso de costeo directo, que probablemente no se alcanzaba a percibir muy bien. Entonces, tenemos que nosotros estábamos acostumbrados de alguna forma a ver el esquema de mayor de materia prima, el de mano de obra, usted recordará, el de cargos indirectos, ¿cierto? Y después de esto, ¿verdad? Todo esto pasaba a el área de producción en proceso, a la fabricación. Imaginemos que entraba la harina, los huevos, la leche para poder fabricar el pan bien, ¿vale? Una vez que ya teníamos el producto terminado, pasaba al almacén de artículos terminados, ¿cierto? Y pues ya podíamos determinar nuestro costo de ventas y finalmente obtener nuestras pérdidas y ganancias. Ahora, este costeo directo maneja también no solo la mano de obra variable, sino la mano de obra fija. Ujú. Los cargos indirectos fijos. Acá tenemos cargos indirectos variables, ¿sí? O gastos indirectos de fabricación. Cargos indirectos fijos, gastos de administración fijos y gastos de venta fijos. Entonces, todo lo que nosotros gastamos después del proceso, acuérdense que tenemos que cubrir los gastos en el área de ventas, en el área de administración. Por supuesto, tenemos mucho personal al cual pagarle su quincena. Indistintamente del proceso de producción, todo el personal administrativo tiene que cobrar, ¿cierto? Entonces, todo esto entra aquí y por eso es que ellos lo dividen tanto en fijos, porque esto siempre se tiene que pagar indistintamente de si hay operación en la empresa o no, ¿sí? Si hay producción o no. Entonces, aquí lo vamos a colocar como costos fijos para poder resaltarlo todavía un poquito más. Y son fijos porque siempre se tienen que pagar, indistintamente de si hay producción o no. ¿Sí? Y recordemos que los variables van a aumentar o a disminuir dependiendo de la cantidad de pedidos que tengamos en el área de producción. Entonces, si tenemos más pedidos, se va a incrementar nuestros costos variables. Y si tenemos menos pedidos, van a disminuir. A diferencia de los costos fijos que no, ¿cierto? Estos no importa si disminuyen los pedidos, ¿verdad? O si aumentan los pedidos, ¿verdad?
tenemos que pagar el salario de todo el personal, porque ellos indistintamente de si se vende más o menos, ellos quieren su quincena completa, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, internet. Forzosamente la empresa los tiene que pagar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestros costos variables. Vamos a ver el costeo directo y el costeo absorbente. El costeo absorbente considera la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos. Es lo que el costeo absorbente considera para precisamente poder cargar o para poder determinar su costo de producción. Y aquí en el costo absorbente no interesa, más bien no toman en cuenta si es fijo o variable. Es porque estamos tomando precisamente todos nuestros costos directos. En el costeo directo no ocurre así. ¿Sí? Excluyen los costos fijos de producción. Y solo se consideran los costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción, es decir, los costos variables de materia prima, mano de obra y cargos indirectos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver este cuadro comparativo de la empresa Lesca, en el cual nosotros podemos observar precisamente que están comparando un costeo directo y un costeo absorbente. Acá tenemos el costeo directo y acá tenemos nuestro costeo absorbente. En la parte de arriba nosotros tenemos las ventas. Imaginemos este primer trimestre por 600,000 pesos. Y tenemos sus costos variables de producción. Aquí los tenemos, ¿vale? Tenemos el total de costos variables, contribución marginal, costos fijos y el total de costos fijos, así como su utilidad de operación, ¿vale? Aquí el costeo directo los dividió, ¿verdad? En costos fijos y en costos variables. Y el costeo absorbente no. Podemos ver sus ventas, sus costos de ventas, su utilidad bruta, sus gastos de operación y no está no está clasificándolos en costos fijos y en costos variables. Esa es la diferencia entre un método y el otro. Entonces, costeo directo los clasifica en costos variables más sus costos fijos, ¿cierto? Así es como los va a tomar en cuenta. Y el costeo absorbente no, ¿cierto? De la forma tradicional en la que nosotros hemos visto cómo se elabora el estado de resultados. Hemos terminado nuestra novena unidad. Vamos a pasar a la 10, separación de costos fijos y costos variables. Como primer tema, conceptos. Y precisamente vamos a ver nosotros cuáles son los costos fijos. Ya habíamos platicado un poquito acerca de ellos. Son aquellos que siempre se tienen que pagar, ¿sí? Son aquellos en los cuales la empresa incurre, ¿verdad? Y son constantes, siempre tenemos que estar cubriéndolos. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que estar cubriendo? El salario, la renta del edificio, el agua, la luz, el teléfono, ¿verdad? Porque indistintamente de si la empresa vende o no, son cosas que tenemos que cubrir. ¿Sí?
aunque imaginemos que no hemos vendido, ¿verdad? Nuestros trabajadores no se van a quedar de brazos cruzados si no les pagamos. Ellos dicen, no, a mí me pagas. La persona que nos renta el edificio igual, ¿verdad? La compañía de luz, agua y teléfono dice, vendiste o no hayas vendido, a mí me tienes que pagar, ¿verdad? Por el servicio que yo ya te presté. Entonces, los costos fijos precisamente son aquellos que son constantes. Entonces, vamos a poner aquí en el ejemplo, ¿verdad? Que algo que es muy constante en las empresas, pues es el agua, ¿cierto? El servicio de agua. Después tenemos los costos fijos de producción. Ujú. Son aquellos, ¿verdad? Que independiente de los cambios registrados en el volumen de producción, estos permanecen constantes. ¿Como cuáles? Los sueldos y prestaciones de los directores de la planta, ¿verdad? Por supuesto que ellos, ¿verdad? Indistintamente de si hay producción o no, pues van a querer su salario. Entonces aquí vamos a poner, ¿verdad? En el ejemplo a un gerente. Después tenemos los costos fijos de operación, que son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente del volumen de ventas logrado. Por ejemplo, los sueldos y prestaciones de los directores administrativos de las áreas de ventas, ¿verdad? Eh, por supuesto que todos ellos, ¿verdad? Van a querer que se les pague. Entonces, vamos a poner aquí a un vendedor, pues un vendedor, ¿verdad, chicos? Por supuesto que va a querer que le paguemos. Entonces, costos fijos, todos aquellos que tenemos que pagar de forma constante. Los fijos de producción, aquellos que están relacionados precisamente con esta área y que se tienen que pagar también forzosamente. Y los de operación que también se tienen que pagar forzosamente, pero no están directamente relacionados con el área de producción, sino que son más como áreas auxiliares. Y entonces aquí tenemos precisamente una gráfica de costos fijos. ¿Ya? Es lineal, ¿por qué? Porque siempre se tienen que pagar, ¿cierto? Vamos a ver precisamente, ¿verdad? Todavía parte de nuestros conceptos, pero ahora vamos a ver precisamente los conceptos de costos variables. Ujú. ¿Y qué son los costos variables? Son aquellos que aumentan o disminuyen con relación a el nivel de producción que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces tenemos los costos variables de producción, que estos, ¿verdad? Cambian, aumentan o disminuyen en volumen de precisamente la producción. Por ejemplo, la materia prima, ¿verdad? Que ocupamos en un área de producción. Si tenemos más pedidos, pues vamos a comprar mayor cantidad de materia prima. Y si vendemos menos, ¿verdad? Pues también vamos a comprar menor cantidad de materia prima. Por lo tanto, estos van a tender a aumentar o a disminuir dependiendo de el nivel de o la cantidad de productos que vayamos a fabricar. Y los costos variables de operación son costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones igual del área de producción registradas en el volumen de ventas. Por ejemplo, las comisiones a los vendedores. Y es que también tenemos costos variables, ¿verdad? Eh, relacionadas con las áreas operativas. Y aquí tenemos una gráfica precisamente de costos variables que puede tener, ¿verdad? Un decremento o un aumento constante dependiendo de la cantidad de producción que nosotros tengamos. ¿Qué son los costos totales? Pues es la suma tanto de los costos fijos, lo que siempre tengo que estar pagando, más mis costos variables. Ujú. Que estos, recordemos, van a depender de si aumenta o disminuye la producción, ¿sí? Más lo que siempre tengo que pagar. Entonces, si nosotros lo sumamos, ¿verdad? 20,000 más 20,000 nos da 40,000 pesos entre el número de unidades. Si fabricamos 1,000 piezas,
nos va a dar un costo por unidad de 40 pesos. Entonces, si imaginemos que yo tuve costos de 20,000, fijos de 20,000, variables de 40,000, mis costos totales son 60,000. Entre, ¿verdad? El número de unidades que fabricamos, que fueron 2,000, pues nos va a dar un costo por unidad de 30 pesos. Y aquí podemos ver en esta línea que es horizontal, nuestros costos fijos siempre constantes, nuestros costos variables con aumentos o disminuciones y nuestros costos totales. ¿Qué son los costos semivariables o costos mixtos? Son aquellos que tienen elementos tanto fijos como variables. Estos costos se presentan tanto en producción como en operación, en las dos partes, ¿vale? Operativa y de producción. Y se elevan con los aumentos en el nivel de actividad de la empresa, pero no aumenta en forma estrictamente proporcional como podrá apreciarse en el siguiente ejemplo. Tenemos un costo semivariable de producción. El costo de mantenimiento anual del equipo de fábrica por parte de una empresa externa es a razón de 100 pesos por hora de servicio, hasta alcanzar un costo anual máximo de 50,000 pesos. Entonces, por eso es que es un costo semivariable o un costo precisamente mixto. Entonces, nosotros aquí tenemos en el ejemplo las horas de mantenimiento, ¿cierto? Y aquí tenemos primero que nada 100 horas de mantenimiento por 10,000 pesos que nos costó esas 100 horas de mantenimiento. Entonces, por cada hora, ¿verdad? Corresponderá pagar 100 pesos. ¿No? Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, acá tenemos 800 horas de mantenimiento y que en total fue la factura por 50,000 pesos y nosotros lo dividimos, ¿verdad? Por cada unidad o por cada hora de trabajo estaremos pagando 62 pesos. Por lo tanto, ¿verdad? Podemos ver que nuestro costo no es siempre el mismo, ¿cierto? Tendió a ir a la baja, mientras aumentaron más las horas de mantenimiento. ¿Ya vieron aquí? A partir de aquí, que fue cuando ya se empezaron a incrementar, disminuyó nuestro costo. Es decir, a mayor cantidad requerida, el precio tendió a ir a la baja. Este es el efecto que estamos viendo, por eso es que lo consideramos como semivariable. Es algo muy similar a cuando usted compra, por ejemplo, ahorita va y compra un aceite a la tienda, el costo, imaginemos, es de 40 pesos. Y si usted va a comprar a Costco o al Zorro una caja, mientras mayor sea su cantidad de compra, el precio tenderá a la baja. Entonces, por poner este ejercicio, imaginemos que ahí el costo de cada aceite le sale en 35 pesos. Y si usted compra un tráiler, evidentemente que el costo tendría que ir todavía más a la baja. Entonces, aquí vamos a colocar ese ejemplo del aceite a 40 pesitos. Y usted compra una caja en el Zorro, ¿verdad? Imaginemos que sale a 35 cada uno. A continuación, vamos a empezar ya con nuestra segunda unidad, en la cual precisamente vamos a analizar el costo desde el punto de vista de equilibrio. Y aquí vamos a conocer distintos métodos, el método de ecuación, contribución marginal, y por supuesto vamos a analizar algunos cambios en las variables. Y vamos a empezar precisamente con nuestro primer tema, que es punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es donde los ingresos que tiene la empresa, ¿verdad? Son igual a sus costos totales. ¿Sí? Sus ingresos, todo lo que ingresa a la empresa,
son igual a sus costos totales. Entonces, si alcanzamos a cubrir estos costos totales, ¿verdad? No tenemos ni ganancias, no existen ganancias, pero tampoco, ¿verdad? Tampoco hay pérdidas, ¿cierto? Por eso es que estamos en ese momento en el punto de equilibrio. Y los métodos para calcular el punto de equilibrio precisamente son el método de ecuación, el método de contribución marginal y el método gráfico. Para comenzar con estos métodos, utilizaremos un ejemplo de la compañía Alesca, quien fabrica un solo artículo y desea conocer el punto en el cual su nivel de ventas es igual a sus costos totales, considerando la siguiente información. Su precio de venta por unidad es de 30 pesos. Sus costos variables por unidad son de 20 pesos y sus costos fijos son por 20,000. Vamos ahora sí a empezar precisamente con el método de ecuación. Y este método de ecuación es el estado de se puede ver en el estado de resultados y se puede expresar con la siguiente fórmula. Ventas menos costos variables menos costos fijos igual a utilidad antes de impuestos, ¿vale? Esa va a ser nuestra primera ecuación. O bien, ¿te gusta? ¿Verdad? Lo puedes sustituir por el precio de venta por unidad, por las unidades, menos los costos variables por unidad, por el número total de unidades producidas menos los costos fijos. Esto es igual a la utilidad antes de impuestos, que realmente es exactamente igual a nuestra primera fórmula, ¿cierto? Entonces, esta fórmula es igual a esta. Entonces nos dice, si X es igual al número de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio, entonces nosotros tenemos nuestras ventas menos costos variables menos costos fijos. Y nos vamos a tomar estos datos, de los cuales ya habíamos platicado, y los vamos a colocar aquí en amarillito para poder reconocerlos un poquito más. Acá los vamos a dejar. Entonces nos dice que nosotros tenemos ventas, ¿cierto? Y en ventas tenemos 30 menos costos variables. Costos variables son 20 pesos, allá arriba 20 pesos, menos nuestros costos fijos tenemos 20,000. Están los 20,000, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar precisamente a resolver esto. Entonces, 30 menos 20, que es esto, nos da 10, ¿cierto? Y 10x menos estos 20,000. Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer precisamente con estos 20,000, los vamos a pasar del otro lado, como están restando, los vamos a pasar sumando. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a poder resolver. Como esta 10x está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo. Entonces, 20 entre 10,000 y nos da nuestro punto de equilibrio que precisamente es de 2,000 unidades. Entonces, ¿verdad? Lo que nosotros podemos, a ver si acá no estorba, ahí está. Lo que nosotros debemos de producir según el método de ecuación son 2,000 unidades. Vamos a ver precisamente ahora el método de contribución marginal. Ya vemos el método de ecuación y ahora vamos a ver el método de contribución marginal. Aquí está. Ahora sí. Este método se basa en el concepto de la utilidad marginal. Ujú.
que esta utilidad es igual a los ingresos por ventas menos todos los costos variables de producción y operación. Entonces, en este ejemplo que estamos manejando de la compañía Alesca, tenemos nosotros, ya habíamos visto nuestro precio de venta de 30 pesos, nuestros costos variables de 20 pesos. Por lo tanto, ¿verdad? Nuestra contribución es de 10 pesos porque 30 menos 20 pues nos da 10. Voy a tomar nuevamente los datos que ya habíamos trabajado y los voy a copiar aquí para tenerlos a la mano. Recordará usted que precisamente el precio de venta era de 30 pesos, acá lo tenemos, costos variables de 20 pesos. Ujú. Y entonces, si nosotros sacamos el porcentaje, estos 30 pesos representan el 100% de las ventas, los 20 pesos representan el 66 y el 10% suma el 33 para que sumado, ¿verdad? 66% más 33 nos dé el 100% que nosotros aquí tenemos, dice. Ahora podemos determinar el punto de equilibrio en términos de unidades vendidas y sabemos que cada unidad reporta 10 pesos de utilidad. Ujú. ¿Cuántas unidades se necesita vender para cubrir 20,000 de costos fijos totales? Entonces, ¿verdad? Nos dice la fórmula costos fijos entre contribución marginal. Y acá lo tenemos, ¿vale? Entonces, costos fijos que es de 20,000 entre la contribución marginal que era 10 y nos da un punto de equilibrio de 2,000 unidades. 2,000 unidades. También podemos determinarlo en dinero, costos fijos entre contribución marginal. Y en este caso, ¿verdad? Serían 20,000 entre punto 33 y nos da precisamente el punto de equilibrio que son 60,000. Ya sean 60,000 eh, pesos o 2,000 unidades, que es exactamente igual. 2,000 unidades equivalen a 60,000 pesos. Y aquí tenemos precisamente nuestro estado de resultados. Y en este estado de resultados, que es de la compañía Lesca, podemos observar precisamente sus ventas, 2,000 unidades a 30 pesos por unidad, 3 por 2, 60,000, menos nuestros costos variables. Estamos hablando de que nuestros costos variables eran 2,000 unidades o 2,000 piezas producidas a 20 cada una, 2 por 2, pues nos da 40,000. Estas ventas menos nuestros costos variables nos da la contribución marginal 60 menos 40 nos da 20. ¿Sí? Menos nuestros costos fijos, que eran 20,000. ¿Sí? 20 menos 20 nos da 0. Entonces tenemos una utilidad antes de impuestos de 0. Y ahora vamos a pasar nosotros precisamente a nuestro método gráfico. Y aquí nosotros vamos a poder determinar precisamente a través de una gráfica el punto de equilibrio. Entonces nos dice los costos fijos, que son estos que estamos viendo nosotros aquí, que eran los 20,000. ¿Mm? Dice, y los costos variables, que estamos viendo nosotros acá, y dice que los ingresos se anotan en el eje vertical. Ujú. El volumen de ventas se anota en el eje horizontal de la Y. Ujú. Y se trazan tanto las líneas de costos fijos como de costos variables. Entonces, retomando ahí un poco la información que nosotros habíamos visto, costos variables por 40, costos fijos por 20 y ventas de 60,000. Entonces, vamos a observar la siguiente gráfica.
donde nos dice que la línea de costos fijos permanece constante, es decir, es recta, es lineal, porque recordemos que los costos fijos siempre se tienen que pagar indistintamente de si se producen mayor cantidad o se originan mayor cantidad de pedidos en el área de ventas o en el área de producción. Estos siempre se tienen que cubrir, por eso es que son lineales. Después tenemos nuestros costos variables. Estos tienden a aumentar o a disminuir dependiendo de las ventas que tengamos. En este caso, la empresa tendió a la alza, es decir, empezó con poquitos pedidos al inicio de mes y se fueron incrementando esos pedidos, ¿vale? Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros aquí ya tenemos en otra recta nuestros costos totales, la suma de ambos. Aquí están nuestros costos totales. Aquí, ¿verdad? Nuestros costos variables y aquí tenemos nuestros costos totales. Se puede observar que la línea de costos totales es la misma en cualquiera de las dos presentaciones. Ujú. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay cambios en las variables. Y precisamente los cambios en las variables nos dicen que nos ayudan a analizar el comportamiento del punto de equilibrio, a analizar el comportamiento que pasa en el punto de equilibrio cuando existen cambios. ¿En qué variables? En el precio de venta, en los costos variables o en los costos fijos. Entonces, aquí los voy a colocar con otro colorcito para que los tengamos con un poquito más a la mano. Cuando hay cambios en ellos, evidentemente que nos van a afectar, ¿cierto? Y aquí tenemos el ejemplo de que hay un incremento del 20% en el precio de venta. Ujú. Entonces tenemos en nuestro precio de venta de 30 pesos y que hubo un incremento. ¿Cuánto fue lo que se incrementó? 6 pesos. Entonces 30 más 6 nos da 36 pesos. Si nosotros dividimos esto, sacamos que incrementó un 20%. Ujú. Entonces, los costos variables los tenemos de 20 pesos. Estos se quedan exactamente igual. Nuestra contribución marginal es de 10 pesos. Y al incrementar el precio, por supuesto que se va a incrementar, vamos a obtener mayor cantidad de ganancias, 6 pesos. ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora una utilidad de 16 pesos. Tenemos unos costos fijos de 20,000 pesos, ¿cierto? Aquí no hubo variación, entonces solamente hubo variación en el precio de venta que incrementó 6 pesos o 20%. Entonces, lo que nosotros aquí precisamente estamos viendo son los costos fijos entre la contribución marginal, estos costos fijos que tenemos aquí, entre la contribución marginal y precisamente, ¿verdad? En unidades nos dice que son 2,000 unidades. ¿Sí? En cuanto al incremento en el precio de venta, tenemos los costos fijos y tenemos el incremento que precisamente fue de 16 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? Nos dice que incrementó 1,250. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, realmente en unidades es bastante simple. Y en ingresos, exactamente igual, costos fijos entre el porcentaje de la contribución marginal. Entonces, vamos a dividir nuestros costos fijos entre la contribución marginal, que precisamente es de punto 33, ¿vale? Y del otro lado tenemos los 20,000 entre punto 44. Entonces, estos ingresos nos ayudan a determinar que tendremos 60,000 pesos, 45,000 pesos, de acuerdo al incremento en las ventas. Y por lo tanto, ahora tuvimos un incremento de 15,000 pesos. 15,000 pesos más fue lo que obtuvo la empresa, es decir, un 25% más por haber incrementado 20% en el precio de venta. Entonces, por supuesto que se va a ver esto reflejado. A continuación, como título,
Utilidad deseada. El elemento de la utilidad deseada puede ser el costo de capital, es decir, la tasa de rendimiento que debe obtener una empresa sobre sus inversiones. Ujú. Yo ya invertí, ¿verdad? Para poder elaborar o fabricar un producto. Ahora simple y sencillamente estoy esperando mi utilidad, mis rendimientos, ¿verdad? Lo que me generó fruto de esa actividad económica. Y aquí nosotros precisamente tenemos un ejemplo de utilidad deseada del 12% sobre las ventas antes de impuestos y se presenta aquí precisamente el método. Voy a ampliar un poquito más mi imagen. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a obtener? Vamos a calcular nuestras ventas menos nuestros costos variables, menos los costos fijos es igual a la utilidad deseada. Entonces, en el ejemplo veníamos manejando ventas de 30,000, costos fijos de 20,000 y, perdón, costos variables de 20, costos fijos de 20,000. ¿Sí? Y si nosotros hacemos esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es igual a la utilidad deseada? Habíamos visto que precisamente la utilidad deseada, acá, era de 0,12. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero que nada es 30 menos 20, pues nos da 10, ¿cierto? Menos estos 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer es que estos 20,000 que están restando los vamos a pasar acá sumando y estos los vamos a multiplicar por los 10. Entonces, 3,60 por 10 nos da 6,40. Como aquí está multiplicando, ahora lo vamos a pasar dividiendo entre los 20,000 y nos está determinando que nuestra utilidad deseada está en 3,125 unidades. Lo que nosotros percibimos precisamente aquí en nuestro gráfico es precisamente, tenemos nosotros nuestros costos fijos, que recordemos que siempre son constantes, ¿no? Y que nuestros costos fijos representaban estos 20,000 pesos, por lo tanto están aquí, ¿vale? Tenemos también nosotros nuestros costos variables, ¿cierto? Aquí están nuestros costos variables, que eran de eran de 20. Tenemos nuestros costos totales. Aquí están nuestros costos totales. Tenemos y tenemos nuestro punto de equilibrio, el que inicialmente teníamos. Aquí está. Pero como acuérdense que hubo un incremento en el precio de ventas, ¿verdad? Pues ahora nuestro punto de equilibrio aumentó. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Ahora ya tenemos nuestro punto de equilibrio aproximadamente, ¿verdad? En 3,000, ¿qué decía? 3,125 unidades. Aquí está nuestro nuevo punto de equilibrio comparado con el precio anterior que traíamos ¿dónde está? En unidades eran 2,000 y en dinero eran 60,000. Entonces, aquí está, eran 2,000, ya lo alcanzó usted a percibir. Anteriormente eran estos 2,000 y nuestro punto de equilibrio y eran 60,000 pesos en dinero. Ujú. Ahora ya no. Ahora este punto de equilibrio cambió porque derivado del aumento en el precio de venta. Vamos a ver como siguiente tema, margen de seguridad.
Y este margen de seguridad es una medida útil para la planeación de utilidades, ya que nos ayuda a conocer el margen de seguridad que nosotros debemos de tener y es nuestro porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y aún generar utilidad. Entonces, nosotros tenemos que para poder calcular ese margen de seguridad, debemos de realizar la siguiente operación. Ventas totales menos ventas en el punto de equilibrio entre las ventas totales. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de 150,000 pesos menos las ventas en el punto de equilibrio que eran de 93,750 entre estas mismas ventas. Y por lo tanto, ¿verdad? 150 menos 93 nos da 56,250. Entre los 150,000 nos da 0,375, que este en porcentaje es el 37,5%. Esto da como resultado una razón del margen de seguridad de 37,5 y quiere decir que la empresa Alesca puede soportar una disminución en las ventas de 5,000 unidades en un 37,5%. Es decir, puede disminuir 1,875 unidades sin ocasionar pérdidas o lo que es lo mismo para alcanzar el punto de equilibrio de 3,125 unidades. Entonces, es importante siempre cuidar nuestro margen de seguridad. A continuación, como título, mezcla de productos. Cuando una empresa vende más de un producto, el análisis de costo, volumen y utilidad se llevará a cabo utilizando una razón promedio de contribución marginal para una mezcla de ventas determinada o una contribución marginal por unidad. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos tres tipos de productos A, B y C. El producto A vendemos 10,000 unidades a un precio de venta de 10 pesos, por lo tanto 10,000 por 10 nos da 100,000 pesos. En unidades, ¿verdad? Si lo dividimos, porque cada una vale 10, pues nos va a dar 17,24. En importe, pues cada una, ¿verdad? Va a equivaler a 25 pesos. Del producto B tenemos 28,000 unidades a un precio de venta de 5 pesos. 28 por 5, 140,000 pesos. ¿Cuántas unidades tenemos? Vamos a dividir nuestras ventas, ¿verdad? Entre nuestro número de unidades y nos va a dar 48,28 en porcentaje, ¿vale? En importe, pues cada uno nos dará un precio de 35 pesos. Y de el inciso C precisamente son 20,000 unidades a un precio de venta de 8 por 2, 16, nos da 160 y por lo tanto, ¿verdad? El porcentaje que equivale es al 34%, ¿vale? De este 100%. Entonces, podemos observar que el producto que más se vende precisamente es el producto B, ¿cierto? Se desplaza al 48%, es el que más se vende, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá nuestro análisis de costos variables del producto A. Tenemos un costo variable por unidad de 4 pesos, producto B 3 pesos y del producto C 5 pesos. Vamos a analizar su contribución marginal. El producto A tiene ingresos por 100,000 pesos y costos variables tenemos de 40,000 pesos. Por lo tanto, nuestra contribución, ¿verdad? Marginal en importe son 100 menos 40, nos da 60. El producto C tuvo un ingreso de 140,000 o ventas de 140,000 menos nuestros costos variables de 84, nos da 56. Y el último producto que vendió 160,000 pesos menos 100,000, nos quedan 60,000 pesos de utilidad. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos una utilidad de 176,000 pesos o de contribución marginal
antes de impuestos. Y sin lugar a dudas que el producto que mayor contribución marginal nos deja es el producto A. ¿La vieron? Aparentemente, ¿verdad? El que más se vendía era el B, pero en el cual ganamos más es el producto A. Entonces, siempre el análisis de números es interesante porque nos ayuda a delimitar o a vislumbrar datos que acá arriba, ¿verdad? Nosotros pudiéramos pensar que como el producto B era el que más se desplazaba, ¿cierto? Pues pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad? Porque venden 28,000 unidades, pudiéramos pensar que es el que más nos deja utilidad y no es así. Es el producto A. A continuación, como título, supuestos del análisis costo, volumen, utilidad. Usualmente las empresas necesitan más de un análisis que nos ayude a determinar todos los factores que pueden afectar tanto nuestras utilidades como los volúmenes de venta, como la mezcla de venta, los precios, ¿cierto? Poder analizar nuestros costos fijos, costos variables y ver cómo se ve reflejado dentro de nuestros estados financieros, por supuesto, los cambios en la tecnología, los cambios en la producción. El análisis del costo, volumen, utilidad se basa en ciertos supuestos que limitan la planeación de utilidades. Estas limitaciones se pueden vencer si se utilizan modelos de simulación que contemplan los cambios en las condiciones de las empresas. Entonces, vamos a observarlo. ¿Cuáles son los métodos o los procedimientos que tenemos precisamente para este tipo de operaciones? Nosotros tenemos el procedimiento de control de orden por órdenes de producción y tenemos el procedimiento de control por procesos. Y precisamente nosotros aquí tenemos en esta imagen simplificada, ¿verdad? Ambos métodos. Tenemos que el sistema de contabilidad maneja un análisis por tipo de producción o por tiempo. Por tipo de producción, las empresas utilizan órdenes, o sea, yo acabo de recibir una orden y mi cliente quiere que fabrique 100 camas, ¿vale? O por procesos, en el cual, ¿verdad? El proceso de producción o la elaboración del producto pasará por distintos departamentos. Entonces, aquí las visiones, o más bien el proceso de producción depende mucho de, primero, de qué estamos elaborando, segundo, cómo esté organizada la empresa y tercero, el contador determine cuál es el método más adecuado. También tenemos nosotros por tiempo, el tiempo en el que se están realizando este análisis de costos y puede ser por costos históricos, o sea, ya pasados o basados en datos anteriores, y los predeterminados, es decir, los presupuestos, por eso es que están basados en el tiempo. Y vamos a analizar precisamente nuestra hoja de costos por órdenes. Bueno, primero vamos a adentrarnos un poco acá, porque si no, la empresa que recopila sus costos por tareas o lotes controla generalmente sus operaciones fabriles a través de modelos de órdenes de fabricación para una cantidad específica o definida de artículos determinados.
Estas órdenes de producción pueden ser destinadas a surtir de nuevo el almacén o para complementar el pedido hecho por un cliente determinado. En cualquiera de los dos casos se usa una hoja de resumen conocida como orden de producción y hoja de costos por órdenes. Y nosotros aquí precisamente tenemos esa hoja donde alcanzamos nosotros a ver precisamente el número de orden que se nos está dando, qué es lo que se quiere que se fabrique. Por ejemplo, es la orden número 10 y queremos fabricar 10 pantalones. Es una fábrica donde se produce ropa. ¿Quién es el cliente? ¿Cuándo vamos a empezar a producirlo? ¿Cuándo se termina? ¿Cuál es el costo total de esos 10 pantalones? ¿Cuál es su costo unitario y su precio de venta? Aquí tenemos la subdivisión de estas tres columnas: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Necesitamos calcularlo forzosamente para poder determinar nuestros costos totales. Entonces, esta hoja de orden de producción y hoja de costo por órdenes es de vital importancia para todas las empresas. Aquí tenemos nosotros un ejemplo donde tenemos la materia prima de 50,000 pesos, la mano de obra de 20,000 y costos indirectos de 4,500. Si nosotros sumamos todos, nos da nuestro costo de producción o costo de ventas de 74,700. Ahora, nuestro costo de operación, si no lo tenemos en nuestros ejercicios, equivale al 10% del costo de producción. Entonces, ¿verdad? Nosotros determinamos que son simple y sencillamente, ¿verdad? En este ejemplo, ventas 3,500, administración 2,500, nos da 6,000 de nuestros costos de operación. En total, ¿verdad? Vamos a sumar los 74,700 más los 6,000 y nos da 80,700 menos lo que vendimos, que fueron 150,000, obtenemos una utilidad de 69,300. ¿Cómo se puede ver esta hoja de costos por órdenes reflejada en el estado de resultados? Fácil. Tenemos ventas por 150,000, un costo de ventas de 74,700, lo que nos costó producir esos pantalones, y nos va a dar nuestra utilidad de 75,300, ¿cierto? Menos nuestros costos de operación que eran de 6,000, nos da 69,300. Es decir, nos está cuadrando perfecto. Entonces, aquí esto es lo que nos costó elaborar, ¿verdad? Nuestros 10 pantalones. Como podemos ver, está directamente relacionada nuestra hoja de costos con nuestro estado de resultados. Y precisamente la hoja de trabajo o orden de producción nos ayuda a expedir que ésta lleve un número controlado, ¿verdad? Ordenado para la fabricación de determinado producto, o también nos indica la cantidad de los productos a fabricar, inclusive los materiales que vamos a utilizar y la cantidad de ellos que pudiéramos llegar a ocupar. Por eso es que la orden de trabajo es de vital importancia dentro de las compañías. Y aquí tenemos una requisición de materiales y es nuestra requisición 501. Entonces, es de fecha, ¿verdad? 5. Le voy a poner un color más claro porque no se alcanza a ver. 5 de junio. Y le vamos a poner aquí de 2024. Y es la orden de producción 080. ¿Sí? Entonces, la requisición de materiales es uno y la orden de producción es otro, ¿cierto? Aquí tenemos que están solicitando 7 varillas, 10 flejes y 3 tornillos. ¿Cuál es el costo unitario de cada uno? Este que vemos en esta columna aquí al ladito. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro costo total? Pues vamos a multiplicar las 7 varillas por 725 y nos da 877. Vamos a multiplicar 10 flejes por 246 y nos da 2,468. 3 tornillos por 116,30 y nos va a dar un costo total de 348. Nosotros, al sumar esto, nos va a salir nuestro costo total de esta orden de producción 080 de 3,694. ¿Sí? En la hoja de resumen de requisición de materiales,
nosotros aquí vamos a ver la 501, aquí está, ¿vale? Y tenemos que fue por un importe de 3,694. ¿Ya vieron? Solamente está aquí requisitada una sola requisición de materiales, una sola orden de producción. ¿Cuál? La 80. ¿No? Y es, ¿verdad? La requisición de materiales 501. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? En este conglomerado, ¿verdad? Varias requisiciones de materiales y podemos analizar cada una de ellas si es que así lo necesitáramos. Vamos a ver cómo se calcula precisamente algunos otros aspectos que son importantes, como por ejemplo la mano de obra. Y aquí tenemos nuestra boleta de tiempo. Esta es la boleta de tiempo número 1, ¿vale? Habíamos dicho que era de fecha 5 de junio, ¿verdad? De 2024. Y esta boleta de tiempo se la hicimos a nuestro obrero Ramiro Cadenas. Ujú. Él trabaja en el departamento de ensamble y su número de trabajador es el 1001. Entonces, vamos a analizar sus tiempos y movimientos. Él empezó a las 8 a trabajar. En el primer proceso terminó a las 10. ¿Y qué fue lo que trabajó? Trabajó la orden 080 durante esas 2 horas. Como trabajó 2 horas y le pagamos 12 pesos por hora, pues él recibirá 24 pesos por esas 2 horas. De las 10 a las 12:30, es decir, 2 horas y media que él trabajó, estuvo elaborando la orden 081 por 12 pesos, nos da 30 pesos. De la 1:30 a las 3:30, él trabajó 2 horas. Cada hora se le estuvo pagando a 12 pesos, son 24 pesos. Estas 2 horas que trabajó, las trabajó en la orden 080. Y por último, de las 3:30 a las 5, 1 hora y media, la estuvo trabajando en la orden 082. Ajá. Entonces, esa hora y media por 12 pesos nos da 18. En total, él va a recibir por haber trabajado toda su jornada de 8 a 5, 96 pesos. Como podemos vislumbrar, el área de costos no deja nada, ¿verdad? No deja cabos sueltos, sino que tiene previamente ya todo estandarizado, todo establecido, ¿cierto? Todo calculado. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que esta boleta de tiempo se ve ya en una hoja de resumen precisamente de varias boletas de tiempo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí varios obreros con su número de empleado. Aquí tenemos el que analizamos, que fue el 1001, y trabajó en distintas órdenes, ¿cierto? En la 80, la 81 y la 82. Entonces, de la 80 trabajó 2, 24 y 24, nos da 48. De la orden 81 trabajó 30 pesos. Y de la orden 82 fueron 18 pesos. Efectivamente, en total son 96. Así es, en total son 96 pesos. Así como realizamos el cálculo de Ramiro Cadenas, pues vamos a hacer el cálculo de todos los demás operarios, ¿vale? Para ver cuánto es lo que se va a pagar por un día de trabajo. Y nosotros aquí tenemos la requisición de costos indirectos número 501, ¿sale? Ya habíamos platicado de qué fecha y que corresponde a precisamente la orden de producción 080, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Pues lubricante. Lubricante, ¿por qué? Porque la maquinaria utiliza, ¿cierto? Utiliza aceite para que no se atore. Solamente un aceite de 134 pesos, por lo tanto su costo total será de 134 pesos, ¿vale? ¿Existe una hoja de resumen de costos indirectos? Por supuesto que sí. Aquí tenemos distintas órdenes, la 80, 81 y 82. Y en la 80, ¿verdad? Tenemos que gastamos los 134 pesos del aceite. En la requisición 501. Entonces, aquí no solamente está por orden de producción, sino por la requisición también. Está perfectamente cuadrado todo.
Vamos a ver precisamente nuestra hoja de costos. Le voy a poner un fondo porque creo que no se alcanza a ver muy bien. Ahí ahí está. Se alcance a distinguir mejor, ¿vale? Entonces, en estas dos primeras columnas tenemos la materia prima que se gastó. ¿Sí? En las siguientes, la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, tenemos que en la primera, ¿cierto? Tuvimos un importe de 603 de materia prima, de 3.694, de 2.142 y de 3.000 de 324 en la materia prima. ¿Sí? Entonces, me voy a traer algún dato, esta, por ejemplo, de los costos indirectos para que usted la pueda comparar. Aquí, la voy encima. Entonces, vea, ¿sale? En la parte de costos indirectos, ¿no? Tenemos precisamente que en la primera son 134, en la segunda 773, en la tercera 556, en la tercera 249. Por lo tanto, le da un costo total de 1.714. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que aparece este F? Porque ya esos órdenes están ligadas a una factura. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el cálculo de nuestra materia prima, nuestra mano de obra y nuestros costos indirectos. Eso mismo lo tenemos acá resumido. Materia prima por 6.763, mano de obra por 1.809, mano de obra por 1.809, costos indirectos por 1.714. Ujú. Y nosotros vamos a sacar nuestro costo de producción, costos directos más costos indirectos precisamente, y nos da, ¿verdad, chicos? Un total de 10.286.40, más nuestros costos de operación. Ujú, de 857 nos da un costo total, vamos a sumar los 10.000 más los 800 y nos da 11.143, menos lo que vendimos, que fue de 11.500, estamos obteniendo una utilidad de 356.40 precisamente. Entonces, sí está interesante el análisis, ¿verdad?, de nuestra hoja de resumen, que precisamente esa hoja de resumen, mm, los 356. Tenemos otro ejercicio, pero esa va a ser nuestra actividad. Entonces, por eso me la salté. Vamos a pasar a ya nuestra última unidad, afortunadamente, que lleva por título Administración de Inventarios. Y en este primer tema, que es la administración de inventarios. Dentro de las empresas del sector industrial existen pocos elementos que juegan un papel tan importante como los inventarios, puesto que a partir de ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a poder vender o desplazar un producto en el mercado, ¿cierto? Además, los inventarios nos proporcionan también materia prima y representan un gran porcentaje de la inversión en las empresas. Por eso es que se clasifican dentro del activo circular. ¿Sí? De un manejo adecuado de los inventarios depende el éxito o el fracaso de la empresa. Entonces, ¿qué es la administración precisamente de inventarios? Es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de materias primas, producción en proceso, artículos terminados, materiales de empaque, refacciones, ¿verdad? Minimizando los costos que generan y así contribuir al logro y a los objetivos generales de la empresa.
¿Qué es el inventario? Son los bienes que una empresa tiene destinados a la producción de artículos para su posterior venta, tales como materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que utilicen en el empaque o las refacciones. ¿Por qué es que son tan importantes precisamente los inventarios? Son importantes porque representan el manejo de efectivo de los inventarios como tal, ¿vale? Son esenciales porque nos pueden ayudar a darle una mejor experiencia de servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Y si nosotros no tuviéramos inventario, ¿verdad? Pues nos atrasaríamos con los pedidos, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿verdad? Esto le generaría inconvenientes a la compañía, aparte de que al no tener inventario, no estaríamos siendo competitivos contra otras empresas. Entonces, ¿por qué otra cosa es importante? Porque sin un manejo y control eficaz de existencias, las empresas pues no pueden producir con el máximo de eficiencia. Ujú. Si las materias primas, las piezas o subensambles no están disponibles en el momento, ¿verdad? Que deben emplearse, no se logra el objetivo de la producción. Ujú. Si yo quiero fabricar en este momento, pero no hay harina, ¿verdad? Pues ¿por qué voy a fabricar el pan Bimbo, cierto? Puedo probablemente comprarle a otro proveedor, pero ¿qué tal si no respeta la calidad de la materia prima o el precio? Entonces, ¿verdad? Por supuesto que ahí me puede desfasar como fabricante porque ya mi producto no va a cumplir con los estándares de calidad. ¿Por qué otra causa o motivo es que es importante? Porque nos ayuda a mantener el costo de los inventarios, ¿no? Porque afecta directamente, ¿verdad? Por la pericia con que se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos. Ujú. Es importante siempre tener inventarios, pero tampoco sobreinventariarse, sino tener lo justo, lo que necesita la empresa para poder desempeñar sus actividades, poder producir productos, ¿verdad? No detener el sistema de producción porque el tiempo representa dinero, tener producto terminado para poder venderle a nuestros clientes, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Poder ser competitivos en un entorno empresarial que de por sí ya está bastante saturado porque cada vez las empresas, ¿verdad? Se han vuelto más eficaces en este sentido. Vamos a ver precisamente la clasificación de los inventarios en las industrias de transformación, que usualmente se realiza de la siguiente forma. Primero que nada, ¿verdad? Clasificamos nuestras materias primas. ¿Sí? Todo lo que compra la empresa, ¿cierto? Lo va a clasificar. Después que tengamos después de que pase nuestra materia prima por un proceso de producción, ¿verdad? Entonces ya nosotros tendremos, ¿verdad? Un producto terminado, ¿cierto? Hablando de Bimbo, el pan de caja, bollos, ¿verdad? Magdalenas, nitos, qué sé yo, ¿vale? Y finalmente tenemos otros inventarios, ujú, que son todos los artículos necesarios para el funcionamiento y conservación tanto de la fábrica como de las oficinas. Y es que, por ejemplo, hablar del aceite que utiliza la maquinaria, ¿verdad? Pues es importante para que éstas puedan funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, todos aquellos insumos que necesiten para que el área de producción pueda continuar con su labor productiva, es importante. Es importante siempre mantener esos inventarios vigentes porque no sabemos en qué momento podemos necesitar inclusive una pieza de repuesto, aun cuando ya están estandarizados los servicios a las máquinas, ¿verdad? En ocasiones pues ocurre que por el mismo desgaste, por el mismo uso, se anticipan estos procesos. Entonces la empresa debe de contemplar todo lo que pudiera surgir, tanto de forma prevista como de forma imprevista. Vamos a ver precisamente qué son los costos de inventario y son aquellas decisiones que se toman pues en relación con la afectación de los inventarios de la empresa. Tiene una consecuencia sobre el desarrollo de esta misma, ya que una de ellas puede conducir a que la empresa pues simple y sencillamente tenga
problemas financieros. ¿Por qué? ¿Por qué problemas financieros? Porque una sobreinversión en inventarios no es buena. Esto ocurre mucho de repente en las casitas, ¿cierto? Cuando compramos mucha despensa, mucho mandado, ¿verdad? Se nos queda ahí el mandado en el refrigerador y ¿qué pasa? Pues termina echándose a perder y terminamos tirándolo. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos incurriendo en un gasto innecesario que está terminando en la basura. Lo mismo puede ocurrir en la empresa. Por eso es que no debe de haber una sobreinversión en inventarios. ¿Sí? Debemos de tener lo justo, lo necesario. ¿Sí? Para poder operar y para poder realizar nuestras tareas de forma adecuada. Los costos en que puede incurrir una empresa a consecuencia de las decisiones para establecer los niveles de inventario se pueden agrupar en tres categorías: costos de mantener, costos de ordenar y costos de carecer. Veamos los primeros. ¿Cuáles son los costos de mantener? Estos incluyen todos los gastos que una empresa incurre y que corresponden precisamente a la inversión, guarda y manejo que se tiene de los inventarios. Es un costo variable que se expresa en porcentajes que principalmente comprende los siguientes elementos: el costo del capital invertido y el costo de obsolescencia. ¿Cuál es el costo de obsolescencia? Este costo se determina en base a los datos históricos de la empresa. Incluye la parte en la que la inversión en inventarios, aquellos inventarios que simple y sencillamente pues ya no se utilizan y que están ahí obsoletos, ¿verdad? Pero sí nos están ocupando un espacio y por lo tanto, ¿verdad? Hay que contemplarles un costo. Después tenemos nuestros costos de ordenar y nuestros costos de carecer, ¿cierto? Tenemos también algo importante en el sentido de nuestros costos de mantener, que están los seguros. ¿Sí? Recuerda que es importante siempre contar un seguro empresarial más en las áreas de almacén, porque si nosotros ya tenemos producto terminado, estamos arriesgando grandes cantidades de dinero. Por eso es que los seguros son vitales o esenciales para las empresas. Y los locales en los que se almacenan los inventarios. Recuerda que muchos de estas naves industriales de almacén no son propiedad de la empresa, son rentados. Por lo tanto, ¿verdad? Hay que estar pagando la renta de estas naves industriales o de estos almacenes. Entonces, estamos incurriendo a final de cuentas en un costo dentro de la empresa. Le agradecemos mucho su asistencia y participación a esta materia de costos.